¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas solo reconocen tu valor cuando dejas de estar disponible? ¿Será que la necesidad de estar siempre presente está destruyendo silenciosamente tu fuerza interior? ¿Y si el mayor acto de amor propio no fuera luchar por ser recordado, sino aceptar desaparecer por un tiempo? Carl Jung escribió alguna vez: quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Pero despertar nunca ha sido una experiencia cómoda. Significa abandonar las ilusiones que alimentaron nuestra identidad durante años. Significa comprender que muchas de las relaciones que construimos no sobreviven cuando dejamos de ofrecer nuestra atención sin límites. Y ese descubrimiento, por más doloroso que sea, puede convertirse en el primer paso hacia una libertad que muy pocas personas llegan a experimentar. Existe una verdad que la mayoría prefiere evitar. Desde muy pequeños nos enseñan a creer que estar siempre disponibles es una muestra de bondad, madurez y amor. Aprendemos a responder de inmediato, a decir sí, cuando en realidad queríamos decir no, a cargar pesos que nunca nos pertenecieron y a sentir culpa cada vez que elegimos cuidarnos a nosotros mismos. Poco a poco, confundimos la generosidad con el autosacrificio. Sin darnos cuenta, convertimos nuestra propia presencia en algo tan predecible que dejó de ser valorada. Carl Jung comprendió que la psique humana posee un mecanismo silencioso. Todo aquello que descuidamos dentro de nosotros termina regresando en forma de sufrimiento. Cuando vivimos únicamente para satisfacer las expectativas de los demás, abandonamos partes esenciales de nuestra personalidad. La sombra crece, el vacío se hace más profundo y una pregunta comienza a resonar en los momentos de silencio. ¿Quién sería yo si dejara de vivir para complacer a los demás? Tal vez sea precisamente esa pregunta la que te ha traído hasta este video, porque en algún momento todos descubrimos que hay personas que solo sienten nuestra ausencia cuando nuestra presencia deja de estar garantizada, y quizá esa distancia que hoy parece tan inquietante sea, en realidad, el único camino capaz de revelar quién te valora de verdad, y quién únicamente valoraba aquello que recibía de ti. Existe una diferencia profunda entre estar presente porque tú eliges estarlo y estar presente porque crees que, si desapareces, dejarás de ser amado. Esa diferencia parece pequeña, pero es precisamente ahí donde nace una de las mayores prisiones de la mente humana. Carl Jung comprendió que muchos de nuestros comportamientos más automáticos no son producto de la libertad, sino del miedo. El miedo a ser olvidado, el miedo a no ser suficiente, el miedo a descubrir que algunas personas nunca amaron quienes somos, sino únicamente aquello que les ofrecíamos. Pocas personas tienen el valor de admitirlo. La mayoría prefiere seguir esperando mensajes que tardan en llegar, invitaciones que nunca aparecen y relaciones que solo sobreviven porque una de las partes insiste en sostenerlas por sí sola. Lo más curioso es que ese esfuerzo suele interpretarse como una prueba de amor, cuando en realidad muchas veces no es más que un intento desesperado por evitar el abandono. Jung veía la psique como un territorio lleno de fuerzas invisibles. Entre ellas se encuentra la persona, la máscara que construimos para ser aceptados por el mundo. Esa máscara sonríe cuando está agotada, está de acuerdo cuando en realidad quisiera disentir y permanece disponible incluso cuando ya no le queda energía. Con el paso de los años, se vuelve tan convincente que olvidamos dónde termina la máscara y dónde comienza nuestra verdadera identidad. Hay una frase atribuida a Jung que atraviesa esta reflexión con una fuerza casi incómoda. Hasta que hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida
y tú lo llamarás destino. ¿Cuántas veces creíste que era tu destino encontrarte con personas que no te valoraban? ¿Cuántas veces llamaste mala suerte a lo que, en realidad, era consecuencia de tu dificultad para establecer límites? Imagina un manantial que abastece de agua a un pequeño pueblo. Durante años el agua fluye sin interrupción. Nadie da las gracias porque todos creen que nunca dejará de brotar, pero bastan unos cuantos días sin agua para que cada habitante comprenda lo indispensable que era aquel manantial. Su valor no apareció cuando desapareció, siempre estuvo ahí, simplemente había permanecido oculto por el exceso de facilidad. Lo mismo ocurre con muchas personas. Cuando estás disponible todo el tiempo, tu presencia deja de percibirse como un regalo y comienza a tratarse como una certeza, no porque valgas menos, sino porque la mente humana se acostumbra muy rápido a aquello que cree permanente. Ese es uno de los paradojas más dolorosos de las relaciones humanas, pero hay un detalle que Jung probablemente habría considerado todavía más importante. Desaparecer no es una estrategia para provocar nostalgia ni una forma de manipular a nadie. Si tu ausencia es solo un juego para poner a prueba a la otra persona, seguirás emocionalmente atado a la misma necesidad de aprobación. El verdadero alejamiento comienza cuando dejas de usar tu energía para convencer a alguien de tu valor y empiezas a utilizarla para reconstruir la relación más descuidada de toda tu vida, la que existe entre tú y tú mismo. Tal vez por eso tantas personas le tienen miedo al silencio, porque cuando el teléfono deja de sonar y las distracciones desaparecen, solo queda la propia conciencia. Y es precisamente en ese encuentro inevitable donde descubrimos una verdad difícil de aceptar. Muchas veces no le tenemos miedo a la soledad. Le tenemos miedo a conocer en quién nos convertimos mientras pasábamos años intentando ser suficientes para todos, menos para nosotros mismos. Pausa un segundo, porque esto tiene que ver con lo que estamos hablando. Hay un rostro que pasa por tu cabeza ahora mismo mientras ves el video, ¿verdad? Alguien a quien le entregaste más de lo que debías, tu atención, tu energía, tu paz. No fue casualidad. Existe un mecanismo en ti que hace que esto se repita siempre con un rostro diferente, y es algo que ni te imaginas. Grabé un video aparte que muestra cuál es ese mecanismo y cómo resolverlo de una vez por todas. Haz clic en el comentario fijado abajo o escanea el código en pantalla para verlo. Existe una trampa silenciosa que rara vez percibimos mientras estamos atrapados en ella. Cuanto más intentamos demostrar que somos indispensables para los demás, más nos alejamos de aquello que realmente nos hace completos. Carl Jung observaba que el ser humano tiene una profunda tendencia a buscar su identidad en la mirada ajena. Cuando eso sucede, dejamos de vivir desde nuestra esencia y comenzamos a existir únicamente como respuesta a las expectativas de quienes nos rodean. Piensa por un momento en la cantidad de veces que interrumpiste tu propio descanso para resolver problemas que no eran tuyos. ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar por miedo a decepcionar a alguien? ¿Cuántas veces aceptaste ser la persona que siempre comprende, siempre perdona y siempre regresa, incluso después de haber sido ignorada? Estas decisiones parecen pequeñas cuando ocurren de forma aislada, pero, sumadas a lo largo de los años, construyen una vida entera basada en la renuncia a uno mismo. Jung comprendía que cada vez que negamos una necesidad legítima para preservar una imagen de bondad absoluta, fortalecemos la persona y debilitamos nuestra individualidad. Poco a poco dejamos de saber quiénes somos sin la aprobación de los demás. Por eso tantas personas experimentan una sensación inexplicable de vacío, incluso estando rodeadas de amigos, familiares o compañeros.
El vacío no nace de la ausencia de personas, nace de la ausencia de uno mismo. Hay una reflexión de Jung que ilumina esta realidad. El privilegio de una vida es llegar a ser quien realmente eres. Esta frase parece sencilla, pero encierra un desafío enorme. Convertirte en quien realmente eres exige abandonar los personajes que durante años te garantizaron aceptación. Exige aceptar que algunas relaciones solo existían porque tú ocupabas constantemente el papel de quien cedía, de quien rescataba a los demás o de quien nunca decía no. Imagina un árbol que da frutos durante todas las estaciones del año. Con el tiempo nadie percibe el esfuerzo que requiere seguir produciendo. Todos simplemente extienden la mano y cosechan. Pero cuando llega el invierno, muchos concluyen que el árbol dejó de ser útil, sin comprender que solo ha entrado en el periodo necesario para recuperar sus fuerzas. El ser humano también tiene sus inviernos, y quien intenta florecer durante todo el año termina enamorándose en silencio. Tal vez por eso el distanciamiento consciente resulta tan incómodo. Cuando dejas de responder de inmediato, de resolverlo todo y de cargar responsabilidades que nunca fueron tuyas, algunas personas interpretan ese cambio como egoísmo. En realidad, lo único que ocurre es que estaban acostumbradas a una versión de ti que sobrevivía a costa de su propio agotamiento. La verdadera madurez psicológica comienza cuando comprendes que estar disponible permanentemente no es sinónimo de amor. El amor sin límites con frecuencia se convierte en dependencia. La generosidad sin discernimiento termina convirtiéndose en explotación. Y la presencia constante, cuando nace del miedo a perder a alguien, deja de ser una elección libre para transformarse en una prisión invisible. Es en ese momento cuando la reflexión de Jung adquiere su significado más profundo. Nadie encuentra su verdadera identidad viviendo exclusivamente para satisfacer las necesidades de los demás. La individuación, el proceso de llegar a ser un ser completo, comienza precisamente cuando aceptas que algunas personas se alejarán de la versión de ti que les resultaba conveniente. Y por más doloroso que parezca, quizás sea la primera vez en mucho tiempo que realmente estarás caminando hacia ti mismo. Hay un momento en la vida en el que permanecer accesible deja de ser una virtud y se convierte en un obstáculo para el propio crecimiento. Ese momento casi nunca llega acompañado de un gran acontecimiento. Aparece en los pequeños detalles, cuando te das cuenta de que siempre eres tú quien busca primero, quien pide perdón para mantener la paz, o quien sigue ofreciendo comprensión a personas que jamás hicieron lo mismo por ti. Es entonces cuando la ausencia deja de representar una huida y comienza a revelar su verdadera función, a hacer visible aquello que la presencia constante mantenía oculto. Carl Jung comprendía que el desarrollo psicológico exige periodos de recogimiento. El alma no madura en medio del ruido permanente. Necesita silencio para reorganizar aquello que fue fragmentado por las exigencias del mundo. Sin embargo, vivimos en una cultura que convierte la disponibilidad constante en una obligación. Nos hacen creer que responder de inmediato, explicar cada silencio y justificar cada decisión es una prueba de afecto. Pocos se dan cuenta de que este comportamiento repetido durante años termina creando una existencia en la que casi no queda espacio para escuchar la propia conciencia. Existe una antigua metáfora que ilustra esta realidad. Imagina un espejo colocado en el centro de una plaza muy concurrida, mientras cientos de personas pasan frente a él. Su superficie permanece cubierta de polvo, reflejos y huellas dejadas por todos los que lo atraviesan. Solo cuando la plaza finalmente queda vacía, alguien logra ver con claridad la imagen reflejada. La mente humana funciona de la misma manera.
Mientras vives ocupado atendiendo las expectativas de los demás, difícilmente podrás reconocer quién eres en realidad. Por eso, desaparecer por un tiempo no significa abandonar el mundo, significa abandonar la necesidad de ser validado constantemente por él. Es un acto silencioso de madurez, porque exige enfrentar un vacío que muchas personas intentan evitar durante toda su vida. En ese espacio aparentemente solitario, comienzas a darte cuenta de que no todas las relaciones eran profundas, no todas las promesas eran sinceras y no toda compañía representaba una conexión auténtica. Tal vez ese sea el descubrimiento más difícil de aceptar. Algunas personas extrañarán lo que hacías por ellas, pero no necesariamente a quien realmente eres. Y comprender esa diferencia no endurece el corazón, al contrario, libera el alma para construir relaciones en las que tu presencia sea elegida por amor y no simplemente esperada por conveniencia. Existe un hábito que parece inofensivo, pero que lentamente consume nuestra identidad. La necesidad de estar siempre presentes en la vida de todos, estar disponible a cualquier hora, responder de inmediato, resolver problemas que nadie pidió que resolvieras y cargar responsabilidades que les pertenecen a otros puede dar una sensación de importancia, pero con el paso del tiempo esa importancia se transforma en dependencia. Dejas de ser visto como una persona completa y comienzas a ser percibido únicamente por la función que desempeñas en la vida de los demás. El problema es que este comportamiento rara vez nace de la generosidad. La mayoría de las veces nace del miedo. Miedo a decepcionar, a ser reemplazado, a perder tu lugar o a descubrir que algunas relaciones solo existen porque nunca pusiste límites. Ese miedo es silencioso, no se presenta de forma evidente, se disfraza de bondad, responsabilidad y dedicación mientras, poco a poco, agota tus fuerzas emocionales. Hay personas que pasan años creyendo que necesitan estar siempre disponibles para conservar el amor, la amistad o el respeto. Sin embargo, cuanto más viven para satisfacer las expectativas de los demás, menos tiempo tienen para comprender sus propias necesidades. Sus deseos quedan en segundo plano, sus sueños se posponen, su descanso se convierte en motivo de culpa, y cuando finalmente se dan cuenta de lo mucho que se han alejado de sí mismas, sienten un vacío difícil de explicar. Es precisamente en ese punto donde el distanciamiento consciente adquiere un significado completamente distinto. No representa frialdad ni indiferencia, representa madurez. Elegir no responder de inmediato, reservar momentos de silencio o simplemente decir no cuando algo sobrepasa tus límites no destruye las relaciones saludables. Al contrario, solo revela qué vínculos son capaces de sostener la verdad y cuáles dependían exclusivamente de tu disponibilidad permanente. Lo más interesante es que, cuando dejas de correr detrás de todo y de todos, comienzas a observar comportamientos que antes pasaban desapercibidos. Algunas personas se acercan únicamente cuando necesitan algo. Otras desaparecen por completo cuando dejas de resolver sus problemas, pero también existen aquellas que permanecen, respetando tu espacio sin exigir explicaciones. Esas son las personas que te ven como un ser humano y no como un recurso inagotable. Tal vez madurar consista precisamente en eso, comprender que no necesitas demostrar tu valor a través del cansancio. Tu presencia no debe ser una obligación, sino una elección, y cuando esa elección nace de la libertad en lugar del miedo, ocurre algo extraordinario. Dejas de vivir para ser necesario y por fin comienzas a vivir para ser auténtico.
Es en ese momento cuando la paz deja de depender de la aprobación de los demás y empieza a nacer de la reconciliación con quien realmente eres. Existe una razón por la que tantas personas le tienen miedo al silencio. Cuando el ruido de las conversaciones desaparece, cuando las notificaciones dejan de llegar y cuando nadie exige tu atención por unos momentos, finalmente te encuentras frente a la única persona de la que pasaste años intentando escapar, tú mismo. Ese encuentro puede ser incómodo, pero también es profundamente transformador. Es ahí donde nos damos cuenta de cuánto de nuestra vida fue construido para satisfacer expectativas que nunca fueron realmente nuestras. La distancia produce un efecto curioso en las relaciones humanas. Elimina las distracciones y revela aquello que la convivencia constante suele ocultar. Mientras siempre estás presente, casi nadie percibe el esfuerzo que existe detrás de tu disponibilidad. Pero basta un periodo de ausencia para que las verdaderas intenciones salgan a la luz. Algunas personas extrañarán tu compañía porque realmente te valoran. Otras solo extrañarán la facilidad que les brindabas. Aunque esa diferencia sea dolorosa, también resulta liberadora. El error más común es creer que toda pérdida representa un fracaso. No siempre es así. Hay vínculos que necesitan terminar para que la identidad tenga espacio para crecer. Permanecer en relaciones donde debes disminuir tu voz, ocultar tus sentimientos o conformarte con migajas de consideración tiene un precio silencioso. Poco a poco dejas de reconocer tu propia esencia. Y cuando eso sucede, ya no importa cuántas personas haya a tu alrededor, porque la sensación de soledad seguirá existiendo. Elegir el silencio por un tiempo no significa abandonar a quienes amas. Significa interrumpir el hábito de vivir únicamente en función de las necesidades de los demás. Es permitir que tu mente desacelere, que tus emociones recuperen el equilibrio y que tu conciencia vuelva a distinguir aquello que nace del amor de aquello que nace del miedo. Este proceso exige valentía, porque la primera voz que escucharás será precisamente aquella que intentaste silenciar durante años. Tal vez la verdadera madurez no consista en convencer al mundo de que mereces ser valorado. Tal vez comience en el instante en que comprendes que tu valor nunca dependió de la cantidad de personas que permanecen a tu lado, sino de tu capacidad para mantenerte fiel a ti mismo, incluso cuando eso implique caminar solo durante algún tiempo. Y, paradójicamente, es en ese camino silencioso donde surgen las relaciones más sinceras, aquellas que no te exigen abandonarte a ti mismo para seguir perteneciendo. Tal vez la mayor lección de Carl Jung nunca fue aprender a comprender a los demás, sino tener el valor de comprenderte a ti mismo. En un mundo que recompensa a quienes están siempre disponibles, elegir el silencio, establecer límites y proteger tu propia paz puede parecer un acto de egoísmo. En realidad, es un acto de madurez. No toda ausencia significa una pérdida. A veces, es el único camino para recuperar partes de ti que quedaron olvidadas mientras intentabas ser todo para todos. Cuando dejas de vivir para ser aceptado, finalmente comienzas a vivir para ser auténtico. Ahora quiero dejarte una pregunta para que la lleves contigo. ¿Quién permanecería a tu lado si, por un tiempo, dejaras de estar siempre disponible? Gracias por acompañarme hasta aquí. Mientras preparaba esta reflexión, recordé una etapa de mi vida en la que creía que necesitaba estar presente para todos, todo el tiempo. Solo cuando aprendí a alejarme por un momento, descubrí quienes realmente caminaban a mi lado. Espero de todo corazón que este video también haya despertado algo importante dentro de ti. Antes de cerrar, una última cosa.
sabe que va a aparecer otra persona. Tarde o temprano, alguien va a pedirte más de lo que deberías dar de nuevo. La pregunta no es si eso va a pasar, es si va a ser el mismo mecanismo de siempre decidiendo por ti o no. Grabé un video mostrando cómo cambiar eso de una vez. Haz clic en el comentario fijado abajo o escanea el código en pantalla para verlo. Si esta reflexión resonó contigo, regálanos un me gusta y escribe en los comentarios: hoy me elijo a mí mismo. Ese pequeño gesto fortalece el canal y nos demuestra que vale la pena seguir compartiendo reflexiones como esta. Y, por supuesto, suscríbete al canal. Después de todo, desaparecer por un tiempo puede hacerte bien, pero desaparecer del canal ya sería un exceso. Hasta el algoritmo empezaría a preocuparse. Ahora haz clic en el video que está apareciendo en tu pantalla. Tal vez ahí encuentres la respuesta a esa pregunta que todavía no has tenido el valor de hacerte a ti mismo.